Hermana Irma, bienvenida. Miro el micrófono. Bien. Dios le bendiga. Casi no se le escucha, hermano. Ven, amén, hermano. Ah, está como ¿Ya me entrecortado. escucha? Creo que está un poco como que le está fallando el internet. Sí, creo que sí. Ahora sí, ahora Pero sí la se. pantalla la tengo oscura, hermano. No veo. No sé qué eh, me pasó. ok, o sea, no nos ve a nosotros. No, no veo nada. Entonces sálgase y vuelva a entrar, hermano. Puede ser a veces la aplicación del Zoom. Gracias, hermano. Parece, parece que hay Hermano. un pequeño problema aquí, hermanito. Un segundito, hermano Mario, por Sí, favor. tranquilo, hermano. Mientras tanto, hermano Rigoberto, si nos puede ayudar ahorita con la primera oración, por favor. Yo le aviso. Amén, hermano. eh, ok. Hermano Rogelio, bienvenido. Ok. Eh, Buenas tardes y un gran gusto de Rogelio, bienvenido. poderme conectar. Buenas tardes, Feliz, hermano. ¿Listo? Buenas Ah, tardes y un gran gusto de Rogelio, bienvenido. poderme conectar. Buenas tardes, hermano. ¿Listo? Buenas Bueno. tardes, buenas tardes. Bien, el hermano Rigoberto, si puede orar por la hija de la hermana Marta. Marta. Ah, sí, la hermana Irma, Marta Guillón. Sí, Marta. Así es, Bueno, sí. Marta Aguillón, hermano. Marta Guillón. Sí, ya. Es la hija, ¿no? sí, es Sí. hija de. Ya. Y bueno, no sé si hay otra petición por allí que quieran hacer, hermanos, hermanas. Si Seguir por la no, hermana, ¿mm? disculpe, hermanito, por la hermana Cecilia de Panamá, de allá de Ciudad David, que ella, no sé si les conté que se había quemado y está hospitalizada. Se quemó con un balde con agua caliente que le cayó por todo el cuerpo. Uh, Pues Con Cecilia. Cecilia Palacio, Ella es la mamá del hermano Zacarías, Zacarías. Sí, sí, Cecilia Palacio. sí. Todavía está en el ya. hospital. Ok. Ya. La hermana Elizabeth, sí. Sí, hermanitos, por favor, incluyan en la oración al hermano de Yurecuaro, el hermano Rogelio, está teniendo sus quimioterapias y por esa congregación que pues está en busca de un predicador, ya que pues luego les platicaré la historia para un buen asesoramiento en cuestiones para esta congregación. ¿En qué? Y en oración. Y el hermano Godínez también está en una cirugía y no quedó bien, van a volver a repetir la cirugía. Creo que está en las oraciones ahí anotado desde Guadalajara. Es un Josué, hermano que ha apoyado la obra en Colima, el hermano Godínez. Josué Godine o David Godine. David, David, hermano David, es el ya. papá de Josué. Sí, sí los conozco. Los dos. Y por nosotros que estamos aquí en La Palma también. Ok, Gracias. hermanito. Ya. ¿Estamos, hermano? Listo, hermano. Ya. Vamos a orar entonces. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Señor, en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para agradecerle, mi Dios, esta gran bendición que nos concede poder conectar a esta plataforma para ser edificado en su palabra y así, mi Dios, aprender cada día más de lo que usted por boca de su siervo nos entrega. Queremos pedirle en su amor que bendiga a nuestro hermano Mario, que pueda él recordar todo lo que ha estudiado y que mediante la explicación que él nos dé, mi Dios, podamos también nosotros entender y poder así poner en práctica todas estas enseñanzas que son para el crecimiento espiritual. Queremos orar, mi Dios, por esta plataforma y por todos aquellos nuestros hermanos que se han conectado en este momento y por aquellos que pudieran conectarse. Sabemos, mi Dios, que hay mucho interés en su palabra y muchas personas buscan estos medios para poder incluirse en su palabra. Queremos pedirle, mi Dios, que usted le allane las dificultades para que puedan hacerlo con bien y puedan tener
esta gran bendición también. Queremos rogarle en su amor, Padre Dios, en este momento por algunos hermanas que están pidiendo la oración, que necesitan, Padre Dios, de su amparo, su socorro. Y lo hacemos en este momento confiando en sus promesas, porque usted siempre nos ha ayudado y siempre nos va a seguir ayudando. Queremos orar en esta hora por nuestra hermana Marta, nuestra hermana Cecilia Palacio, por nuestro hermano Rogelio y por el hermano David Godínez. Padre Dios, y a ello quiero agregar también mi salud y a mi hermano Sergio, que también estaba en compás de espera respecto a la situación de él. Queremos pedirle por misericordia, mi Dios, que usted sea tocando los medios para que todas estas cosas puedan ir resultando en beneficio de las personas que oramos. Queremos dar la gracia por ello, queremos agradecer por tener esta plataforma en este día y en esta hora, Padre, para poder así seguir concluyendo las bendiciones que usted nos entrega primeramente al congregarnos en forma presencial y posterior a ello por intermedio de esta plataforma. Gracias le damos, Padre, y oramos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Amén, hermano Rigoberto, gracias. A los hermanos y hermanas que se han unido a la plataforma en los últimos minutos, bienvenidos, que Dios les bendiga. Y vamos a dar inicio a el estudio. Como pueden ver allí, el poder de la espada del Espíritu, que ya sabemos que es la palabra de Dios, pero que nos vamos a analizar un poco lo que dice el autor de los Hebreos, que es muy interesante cómo él llega prácticamente a esta conclusión en el capítulo ya 4 de la carta a los Hebreos. Entonces, el autor de los Hebreos ha venido desarrollando una serie en los primeros 4 capítulos, desarrollando una serie de enseñanzas profundamente doctrinales, tratando de convencer a los hermanos hebreos, de hacerles ver la grandeza, la superioridad del sacrificio de Cristo, de su pacto, de la salvación que realmente estaba ofreciendo. Pues era necesario porque en aquel entonces, por lo que podemos percibir en toda la carta a los hebreos, los hermanos hebreos estaban siendo tentados a volverse a la ley y estaban desechando la gracia de Cristo, estaban desechando la salvación que Cristo estaba ofreciendo. Pues ellos habían creído, ellos habían obedecido, ellos habían perseverado por unos años, pero ya cuando se le escribe la carta a los hebreos, ya ellos están en una condición de que se habían hecho tardos para oír y algunos por causa de la persecución se están volviendo atrás. Pues. Efectivamente, las promesas del antiguo pacto pues tenía que ver con bendiciones materiales y a veces hay ese conflicto entre los seres humanos porque a veces nos fijamos más en las bendiciones de este mundo que en las que se nos está ofreciendo en la vida venidera. Entonces, podemos notar que bien puede ser la conclusión, estos versículos, capítulo 4, versículos 2 y 13, pues. La conclusión de los primeros 4 capítulos. En este capítulo se da mayor énfasis sobre el problema de la incredulidad y las consecuencias de rechazar la palabra de Dios, no oír la voz de Dios. Y por eso es que él sigue insistiendo, porque el hecho es que los hermanos hebreos, como muchos cristianos a veces a través de la historia, hay un problema de incredulidad cuando van desechando la palabra de Dios, cuando abandonan el camino del Señor, o como decía el hermano al principio antes del estudio, cuando no conocen o no defienden la sana doctrina. Pues. Porque hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas que tienen que ver con todo el mensaje divino, pero hay algunas que no se entienden bien o otras se tuercen, pues. Entonces, estos hermanos estaban desechando el nuevo pacto, incluso muchas de las revelaciones de los profetas del antiguo pacto. Entonces, el punto es que estaban rechazando a Dios, pues. Ellos querían volverse a la ley de Moisés que había sido dada por Dios.
Pero al rechazar a Cristo y volverse a la ley, lo que estaban era finalmente rechazando a Dios, aunque ellos creyeran que seguían con Dios, pues. Entonces, cuando se rechaza la palabra de Dios, se está rechazando al mismo Dios. Ambos son inseparables. De hecho, Dios se comunica por medio de su palabra. No podemos acercarnos a Dios si no creemos en su palabra, si no creemos en la espada del Espíritu, pues. Y ese es el problema, que en algunos momentos, como lo vemos hoy en muchas religiones, desechan la palabra de Dios. Piensan que pueden tener comunicación, comunión con Dios sin necesidad de estudiar, comprender su santa y divina palabra. Y eso es un error gravísimo, porque la fe, que es lo que nos ayuda a poder hacer lo necesario para salvarnos, va a depender de la palabra de Dios, de lo que hemos aprendido y lo que hemos aceptado, pues. El problema de fondo era la incredulidad de Israel, que les trajo grandes calamidades. Entonces pone como ejemplo a Israel. Y por más que nos cueste aceptarlo, también la incredulidad de algunos cristianos, como el ejemplo de algunos cristianos hebreos, que estaban en ese conflicto con ganas de volverse a la ley después que habían obedecido el Evangelio de Cristo. Entonces, el autor a los hebreos comienza en los 4 capítulos, va diciendo verdades tremendas. Dice, nos ha hablado por el Hijo, Hebreos 1:2, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero les está diciendo, mire, ya no es por los profetas, ya no es por Moisés, es por el Hijo. Entonces, la otra cosa que le dice es necesario que con más diligencia atiendan a las cosas que han oído. Ya habían escuchado a Cristo, ya habían aceptado el mensaje, se habían bautizado, entonces era necesario que tuviesen más diligencia en atender lo que se les estaba enseñando. También dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, o sea, el momento en que todo cristiano, los hermanos hebreos como nosotros, debemos prestar atención a la palabra de Dios es hoy, no es mañana, y tampoco ya es el pasado, porque el pasado se fue, pues. Pero no podemos esperar a mañana porque no sabemos si habrá un mañana, pues. También les dice que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, pues, como le pasó al pueblo de Israel y como le estaba pasando a algunos hermanos hebreos, pues. También dice, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, aquellos que habían creído, que habían aceptado, que por los cuales habían obedecido, pues era algo en que ellos pusieron su confianza, su fe, pero les dice que es necesario retenerlo. ¿Y eso por qué, hermanos? Porque a veces uno, por la incredulidad, por creer o aceptar cosas que no son verdad, pues terminamos perdiendo la confianza en lo que hemos oído. Eso le ha pasado a unos cuantos cristianos. Se van de la congregación, se van al mundo, se van a otras religiones. ¿Y cuál es el problema? Han perdido su confianza en lo que habían escuchado. También le dice ya en el 3, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces ahora está advirtiendo contra la incredulidad. Es un mal que ha afectado a la humanidad, pero que también puede perjudicar a los cristianos. El no creer. El no creer de repente puede ser un punto, puede ser 2 puntos, pero ya con un punto ya nos pone de espaldas a Dios, pues, y hay que tener cuidado. Y le dice, pues ya en el 4:2 dice, porque también a nosotros, ¿verdad? Como al pueblo de Israel, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero a ellos no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, o sea, no creyeron en la palabra, mm, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Eso es algo que también, si nosotros no entendemos lo valioso, lo importante, lo poderoso que es la espada del Espíritu para transformarnos, cambiarnos, para ayudarnos a obtener las promesas, para ayudarnos a reconciliarnos con Dios, para ayudarnos a transformarnos en ese hombre creado según Dios, para ayudarnos a que tengamos la mente de Cristo, la mente de Dios, que está ahí reflejada parcialmente en su palabra, porque hay cosas que Dios no ha revelado, pues, pero lo que ha revelado es para nuestro beneficio. Y bueno, termina diciéndole que, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cuál es el reposo? Hemos entrado en una paz, en un tiempo
de consuelo, de alegría con Dios, a pesar de que aún estemos en este mundo. Entonces, ya en el 4:10 dice, y les da advertencia otra vez el pueblo de Israel, 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mi camino. Divaga es que están extraviados. Su corazón está lejos de Dios. Su corazón está entre dos aguas. Su corazón creen y no creen, pues. Entonces, fíjense, hermanos, ¿por qué se está advirtiendo a cristianos, hebreos, en ese momento? Porque es algo que pasa en la iglesia, que pasa con algunos hermanos, y que nosotros debemos cuidarnos muy bien de que no nos pase a nosotros. No andar divagando en nuestros corazones y conocer perfectamente el camino que Cristo nos ha trazado. Dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. El otro factor, la incredulidad te lleva a la desobediencia, a no hacer lo que debes hacer. Y vuelve otra vez la exhortación, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo escuchamos nosotros la voz de Dios? Nuevamente, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Hoy es que hay que escucharla y no endurecer nuestros corazones ante la palabra de Dios. Entonces, procuremos, pues, le sigue diciendo, entrar en aquel reposo. Ya está hablando del segundo reposo. El primero es, cuando uno se bautiza, la salvación primera que uno recibe, estar con Dios, de Cristo limpiarnos de pecado. Pero hay una salvación posterior que es cuando Cristo regrese, que ya es la definitiva. Ese es el reposo al que está hablando acá. Pues procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, el problema de los hermanos hebreos, como de otros a través de los tiempos, es ser incrédulos a algunas partes de la palabra. Y eso lo vemos nosotros claramente. Ustedes se meten en las redes sociales y ven el conflicto que hay entre la hermandad, pues, en algunos puntos doctrinales. El hermano nos hablaba de las diferentes doctrinas que había en el bautismo. Y aunque en la iglesia de Cristo sabemos que hay un solo bautismo, pero hay conflictos que si importa o no importa, o si importa o no importa el bautizador. Entonces, para algunos hermanos, si fue bautizado por alguien que no era cristiano, entonces ese bautizo no es válido. También hay conflictos, porque nos dejamos enredar en cosas que nosotros ya deberíamos tenerla bien clara. Entonces, ser incrédulos a algunas partes de la palabra, a otros no darle la atención indispensable a lo que Dios nos dice mediante su palabra, y otros, pues, que somos de los que oímos y no hacemos, oidores olvidadizos. Hebreo nos enseña que la raíz del problema viene de un corazón endurecido, enfermo por la incredulidad, que desechan a Dios cuando desechan su poderosa palabra, esa palabra que nos puede dar a nosotros vida y vida en abundancia. Lamentablemente, la epístola a los hebreos no fue escrita para el mundo, sino fue para cristianos hebreos, como también ha sido escrita para nosotros, porque el conflicto está en la misma iglesia. Hermanos que obedecen, pero en algún momento empiezan a dudar, empiezan a apartarse, empiezan a desechar la gracia de Cristo. Entonces les ha hecho saber a los siervos de Dios que el poder de la palabra de Dios no tiene efecto en aquellos que no creen. Pues es algo que también nos dice el autor de los Hebreos. Dice que no les aprovechó la palabra por no ir acompañado de fe. Pues por eso en Romanos 1, 16, 17 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero pone un pero a todo el que cree. Al que no cree, la palabra no lo puede transformar, no lo puede cambiar. Pues. Entonces la palabra hace su trabajo cuando el corazón recibe esa palabra con fe. Pues. Entonces ya después de todo esto, esta es la conclusión que termina llegando el autor. Dice Hebreos 4, del 12 al 13, porque les está diciendo, mira, Dios ha hablado por su Hijo, Dios ha habido un problema de incredulidad, hoy debes oír la voz de Dios. Entonces le dice, porque la palabra de Dios que estaban desechando algunos hermanos hebreos es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? La palabra de Dios tiene que ser oída, creída y obedecida, hermanos. Eso es lo que puede el poder milagroso, el poder, no milagroso, sí, porque hay algo que hace la palabra en nuestros corazones, pero no es una transformación milagrosa, sino es una transformación que nos va adoctrinando, nos va cambiando, nos va haciendo pensar y entender las cosas de una manera diferente. Recordemos que del interior del corazón, dijo Cristo, que salían las malas cosas. La palabra va al corazón del ser humano. Llega hasta el corazón, empieza a limpiar el corazón, la mente, y eso va a hacer que se transforme, que se cambie el exterior, la actitud, el comportamiento, la manera de ser. Entonces, lo primero que nos dice es que la palabra de Dios es viva. La primera cualidad de la palabra de Dios o de la espada del Espíritu es que es viva. ¿Y qué significa eso? Que tiene vida, que es capaz de dar vida, hermanos. No es que la palabra por sí sola es como un personaje, sino que a veces se describe como un personaje, pero realmente la palabra es capaz de dar vida. Hechos 7:38 nos dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Dice, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios puede cambiar la vida del ser humano. Puede ayudarnos a tener una vida espiritual que, aceptable, que nos pueda llevar a la vida eterna. Porque la vida de las personas sin la palabra de Dios es hacia una condenación eterna, es una destrucción eterna. Entonces, la palabra de Dios siempre da vida, ayuda al creyente a tener vida. La que recibió Moisés también, pero hoy en día tenemos un nuevo pacto con mejores promesas. Entonces, la palabra no está muerta, sino viva, puede dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente, traerlos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. A pesar de que tiene cientos de años de haber sido escrita, sigue dando vida a aquellos que se detienen a reflexionar en ella y ponerla por obra en sus vidas. ¿Y por qué tiene ese poder? Porque la palabra es las instrucciones, las normas, los mandamientos, la mente de Dios ahí reflejada que nos ayuda a comprender qué es lo que Él está pidiendo de nosotros, cómo podemos nosotros agradar a Dios en todo, cómo podemos nosotros crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y cómo podemos dar frutos. ¿Okay? Entonces, es interesante el hecho del poder que tiene la espada del Espíritu, la palabra de Dios, porque nos puede dar vida y vida en abundancia. Cristo lo dijo en su tiempo, Juan 12, del 47 al 48, él dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Más adelante dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces notemos que dependiendo de nuestra actitud hacia la palabra, podemos mostrarle a Dios que lo amamos, mostrarle a Cristo que realmente lo amamos, o también podemos mostrarle a Cristo que aunque nosotros aparentamos ser amantes o amadores de Cristo, sin embargo no lo somos. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, lo importante es que la palabra, cuando dice que porque la palabra de Dios es viva, lo que nos quiere decir es que nos puede dar vida. Le puede dar vida a todo ser humano que cree en ella. Después dice
que la palabra de Dios es eficaz. Eso también se traduce como efectiva. La palabra de Dios es efectiva, es poderosa o ejerce poder. Es interesante porque la palabra eficaz quiere decir, viene de la palabra griega energis, que es energía. Activa, poderosa en acción, eficiente. Nos viene a la mente esas bebidas que hoy ofrecen que son energizantes, o sea, cuando la persona la toma, le agarra más fuerza, más energía, pues sigue corriendo, sigue haciendo algún tipo de actividad, porque como que le diera fuerzas, energía. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Es eficaz para cambiarnos, es eficaz para darnos vida. Entonces, el poder de la palabra para ser eficaz, activa, eficiente para la transformación y salvación de la persona que cree en ella. Entonces, pero es indispensable, hermanos, creer en la palabra. Esto es necesario, esto es vital. Ella es sumamente eficaz, pero es eficaz en un buen corazón, en una buena tierra, en alguien que acepta, recibe, cree en la palabra de Dios. Entonces, por eso es que la palabra es tan valiosa para nosotros. Por eso es que tenemos que estudiarla continuamente, tenemos que analizarla, discernirla, entenderlo. No conformarnos solamente con leer, sino interpretar. Entonces, es eficaz para purificarnos, para hacernos renacer, es energizante para nuestra vida, da nuevos bríos. ¿Okay? Primera de Pedro 1, al 22 al 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pues, fíjense, la purificación se da por obedecer a la verdad. La verdad, la palabra de Dios nos lleva a nosotros a hacer lo necesario para agradar a Dios mediante el Espíritu. Entonces en el 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, pero que también da vida y nos ayuda a permanecer para siempre. La palabra nos puede transformar, nos puede cambiar, nos hace pensar de manera diferente, actuar de diferente manera, nos ayuda a ser semejantes a Cristo, nos ayuda a ser santos como Dios quiere que seamos santos. Entonces, la eficacia de la palabra se manifiesta en que nos capacita, pues. Nos perfecciona, nos hace pasar de hombres carnales, pecadores, desobedientes, apartados de Dios, a ser santos, maduros espiritualmente hablando, capacitados para toda buena obra. Prepararnos para poder vivir en el cielo, porque estamos recibiendo ahorita una preparación, un conocimiento, una doctrina. Estamos siendo, como dicen en el mundo, adoctrinados para poder vivir en el cielo. Pero para poder vivir en el cielo, esa palabra tiene que hacer efecto en nosotros y depende de nosotros si lo permitimos que nos transforme para tener comunión con Dios, alto, sublime, puro y santo. Entonces la palabra es eficaz para llevarnos a completar, terminar, llegar al nivel que es el propósito de Dios para nosotros, nos lleva al acabado final. La palabra perfeccionado o perfeccionar o capacitar implica llevar algo hasta el término en que esa cosa o esa persona tenga plena capacidad para hacer lo que debe hacer. Pues. Por eso entonces 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil, eficaz y útil tienen un significado muy relacionado. Para enseñar, útil o eficaz para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la meta? A fin de que, aquí nos está diciendo cuál es el propósito, el hombre de Dios sea perfecto, ¿ok? Enteramente preparado para toda buena obra. Pues entonces, ¿qué es lo que nos lleva a ser perfecto? La palabra de Dios, hermano. ¿Qué nos lleva a estar enteramente preparados? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia? La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces notemos, hermanos, que la palabra de Dios es todo lo que nos ayuda a nosotros a conectarnos con Dios, a tener comunión con Dios, a poder agradar a Dios en todo.
Hoy el mundo rechaza la palabra de Dios. Uno a veces consigue grupos, los que adoran imágenes, los otros que son avivados, los protestantes, y todos ellos rechazan la palabra, todos, tanto los católicos como los protestantes no necesitan la palabra. Ellos están, los protestantes están esperando que el Espíritu Santo les hable. Y a veces dicen una cantidad de barbaridades y piensan que es el Espíritu Santo quien se los está ayudando a decir. Y uno ve entonces que el hecho de que ellos hayan rechazado, desechado la palabra de Dios, se ve el efecto en que no saben ni qué están diciendo. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, capacitado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa buena obra? Las obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Santiago 1:21 nos dice, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre, sin ponerle objeciones, sin ponerle trabas, la palabra implantada, la palabra sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sembrada dónde, hermanos? En nuestros corazones. Entonces, por eso es que la palabra de Dios es tan poderosa. La palabra de Dios puede hacer maravillas con nosotros, cambios tremendos, nos puede transformar, nos permite relacionarnos con Dios, nos permite acceder a la salvación que Cristo nos ha ganado, ha obtenido para nosotros. ¿De qué manera? Porque es una guía, es un camino, es un manual que nos ayuda a saber cómo debemos nosotros actuar, cómo debemos hacer, qué tenemos que obrar en nuestras vidas para obtener la bendición divina. Entonces la palabra de Dios es muy poderosa, hermano, para aquellos que creen en ella. Y entendemos que el creer según Dios requiere la obediencia a la palabra, no es solamente creer. Solo creer y no obedecer es nuestra inequívoca de incredulidad. Muchos creen pero no obedecen. Otros no creen y piensan que están obedeciendo. Romanos 1, 16, 17 nos dice claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso de no me avergüenzo del Evangelio podríamos decirlo de manera diferente. Pablo lo que está diciendo es que él se siente orgulloso del Evangelio. Él se siente satisfecho del Evangelio. El Evangelio para él es una carta de presentación de Cristo. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Ok? ¿Para qué, hermano? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué? Lo transforma, lo cambia, le da vida, pues, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero esto solamente a todo aquel que cree. El que no cree, la palabra no va a hacer mucho por él, no puede hacer mucho por él. Primera Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, dinamita. Es increíble, ¿no? Que algo que es una información, algo que son instrucciones, que son palabras, que son enseñanzas, puedan llevar a las personas a recibir el favor de Dios. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Por eso dice que nos capacita. Por eso dice que la palabra es eficaz. Entonces sigue diciendo, ¿verdad? Y lo compara ahora con una espada. Dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso la conocemos como la espada del Espíritu. El propósito es describir el poder de la palabra de Dios. En aquel entonces, hermanos, hoy nosotros no vemos espadas, ¿ok? Pero en aquel entonces esa era un arma de defensa, era un arma de protección, era un arma para atacar también, y generalmente pues tenían doble filo por ambos lados, porque cortaban si lo lanzaban en una dirección o si devolvían la espada podían cortar. Entonces una espada de doble filo era sumamente peligrosa porque cortaba y estaba bien afilada.
Entonces, es como que nos están diciendo el poder de la palabra para cortar, para dividir, para separar, como una espada de doble filo. Como dije, pues el lector de aquel tiempo está familiarizado con el uso de la espada, pero nosotros no. Y por eso a veces perdemos la esencia de lo que quiere mostrarnos aquí este simbolismo, esta manera de representar a la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios sirve para defendernos, pero sirve también para atacar. Sí, sirve para vencer, sirve para conquistar, sigue para seguir avanzando cuando hay una lucha contra los enemigos. La palabra de Dios no ayuda a vencer a Satanás, nos ayuda a vencer a Satanás, nos ayuda a vencer a las potestades superiores de maldad, nos ayuda a vencer a los ministros de Satanás que hay en el mundo, hoy en día muchos. Entonces, la palabra, ¿qué puede hacer, hermanos? Enseñarles el camino correcto y cómo salvarse. La palabra acusa a los hombres en sus propias conciencias, porque les hace ver lo mal que están. Por eso muchos hombres no van a la palabra, porque no quieren que la palabra reprenda sus malas obras. Limpia la conciencia de los hombres. Separa al hombre del pecado. Fíjense todo lo que hace la bendita palabra de Dios, la espada del Espíritu. Separa los deseos de la carne de los designios del Espíritu. Porque eso es lo que nos ayuda a la palabra. Nos enseña los designios del Espíritu y eso nos lleva a nosotros a desechar o separar los deseos de la carne que sean perjudiciales para nuestra salvación. La palabra, la espada del Espíritu separa al pecador del diablo y de su dominio. Ayuda, pues, a que él pueda, a que él tenga las herramientas para salir de la potestad de Satanás. Fíjense que la palabra son herramientas que nos son dadas para nosotros poder salvarnos, para poder defendernos, para poder avanzar, para poder cambiar. Por eso es que es tan valiosa la espada del Espíritu. También la espada del Espíritu nos saca de la muerte espiritual, dándonos vida. Pero eso no lo hace ella de manera milagrosa. Eso lo hace ella, la palabra, cuando nosotros permitimos que venga a tener morada en nosotros, que eche raíces, que sea sembrada y eche raíces y que nos ayude a dar fruto. No podemos pensar en la palabra como algo milagroso. Yo leo porque muchos piensan que leen un versículo y ya lo que va a estar ahí le va a pasar. No, la palabra es un centro, no un centro, es un libro de mucha información que nos permite a nosotros entender los propósitos de Dios, lo que Dios quiere y nos permite tomar decisiones. Cuando nosotros creemos y aceptamos la verdad, la palabra de Dios empieza a hacer efectos maravillosos en nosotros. Separa al creyente del mundo pecador, une al hombre con Dios y hace que éste sea adoptado como su hijo. Y también separa el bien del mal, porque la palabra nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Después nos dice que la palabra penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Entonces, la palabra de Dios llega hasta lo más profundo del ser humano. Esto es lo que quiere representarlo. Una espada literal y con buen filo podía hasta cortar un brazo, podía cortar una cabeza, una pierna, completamente. Pues. Por eso dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Entonces la palabra de Dios llega hasta lo más profundo del ser humano, su alma, su espíritu, hasta lo más íntimo, aquello que solo Él y Dios conocen. El cuerpo físico no trasciende el tiempo. En algún momento lo vamos a abandonar. Tiene un tiempo limitado, pero el espíritu, el neuma, es eterno. El poder de la palabra penetra hasta el mismo espíritu y permanece allí y nos ayuda a poder cambiar nuestra vida futura,
de ir a una condenación eterna a una vida maravillosa en el cielo. Entonces, la palabra de Dios afecta, transforma, doctrina, cambia ese espíritu nuestro, esa alma. Y eso hace que nosotros hagamos transformaciones en nuestra forma de vida en este mundo y que tendrán efectos maravillosos para la vida venidera. Entonces, lo que está tratando el autor de enfatizar, hermanos, es el efecto penetrante y profundo de la palabra en el alma de las personas que creen. Por eso no podemos desechar la palabra de Dios, por eso no podemos descuidarnos, sino que tenemos que ser estudiosos, escudriñar a profundidad la palabra de Dios. También nos dice que la palabra de Dios juzga los pensamientos y la actitud del corazón. Hebreos 4:12 dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra griega traducida como discernir significa juzgar. La palabra nos juzga, hermano. La palabra nos critica. La palabra nos señala nuestros errores. La palabra nos dice lo que estamos haciendo mal. Inclusive lo que tenemos muy arraigado en nuestro interior, que solamente conocemos nosotros y Dios. La palabra señala nuestros errores, nos critica, nos juzga y golpea nuestra conciencia, nuestro corazón. Por eso el Evangelio de Juan del capítulo 3, versículo 16 en adelante, viene y en el momento dice que el hombre no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. A muchos no les gusta que le digan que están haciendo mal. Entonces la palabra ayuda al hombre a examinarse, a autodiagnosticarse y conocer cuál es su enfermedad espiritual y cómo curarse. Es interesante, ¿no? Ojalá pudiéramos tener nosotros esa ventaja en este mundo materialista, pero sí tenemos esa ventaja en la palabra. La palabra, la espada del Espíritu, nos ayuda a examinarnos, nos da todas las pautas para hacer nosotros un autodiagnóstico y nos ayuda a conocer cuál es la enfermedad espiritual que estamos sufriendo. Y también nos da la cura para poder salir de eso. Eso lo hace la palabra. Por eso es que se describe de una manera tan poderosa, tan especial como una espada del Espíritu que penetra hasta lo profundo del ser humano. La palabra nos enfrenta con las cualidades divinas de Dios y nos muestra la deficiencia que tenemos. Dios es santo y nosotros vemos que todavía tenemos lucha. En Dios no hay tinieblas, a veces tenemos algo de tinieblas, que no debería ser, pero tenemos que luchar contra eso. Y eso es lo que hace la palabra, mostrarnos, enseñarnos, presentarnos la alternativa para cambiar. Muestra nuestra falla, nos señala y nos da un sentimiento de remordimiento con nuestra conciencia. Entonces, ¿qué hace? Desnuda al hombre pecador y le hace que se vea tal como es. Como que si uno tuviese un espejo, la palabra de Dios es un espejo, donde a veces hay espejos que uno se viste muy bien y no muestra detalle, pero la palabra de Dios sí nos hace ver tal como nosotros somos. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, juzga los pensamientos y la actitud del corazón. Los primeros en escuchar el evangelio de boca de Pedro sintieron el efecto del evangelio en sus corazones. Se afligieron profundamente. El evangelio, hermanos, solamente la predicación de Pedro produjo en ellos culto. Sus propias conciencias reaccionaron. Antes de que Pedro hablaran, estaban tranquilos, dichosos, felices. No sintieron remordimiento por querer que mataran a Cristo. Pero cuando Pedro les habla el evangelio y ellos reciben ese evangelio, su vida cambió. Es como si punzara el corazón, lo hiere, pues, generando remordimiento en él, pues. Hechos 2:37 dice, al oír esto, ¿qué cosa? El evangelio. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces la palabra expone nuestros pensamientos, es como que
como si uno tuviese como un probador, pues. Algún aparato que uno dice, bueno, ¿cómo está esto que tengo en la mano? Lo pone y te dice, es bueno, es malo. Pues la palabra nos permite ver si nuestros pensamientos son buenos, son malos, si nuestros sentimientos son adecuados o no, si nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, todo eso lo hace la palabra de Dios. Expone nuestros pensamientos y emociones a su escrutinio y nos ayuda a que nosotros mismos nos convirtamos en nuestros propios jueces, porque empezamos nosotros a juzgarnos, oye, yo tengo esto, oye, esto lo practico yo, mire, la palabra me lo está prohibiendo, y empezamos nosotros a luchar contra aquello que está mal en nosotros. Entonces nuestra conciencia nos declara culpables o inocentes de acuerdo con la palabra. Y esto va a pasar siempre, ¿eh? Pero solamente cuando tengamos un corazón manso y humilde para reconocer nuestros errores. Porque a veces escuchamos la palabra y dice, qué bonito estudio, qué bonita versículo, pero no lo aplicamos para nosotros, sino lo estamos explicando es para los demás, pues. Oye, esto le caería bien al hermano Mario. Entonces, uno de los propósitos de la ley fue enseñar o mostrar lo que era el pecado, con el fin de que el siervo de Dios entendiese lo que era agradable a Dios o lo que no era agradable. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, pues fue añadida a causa de las transgresiones. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. O sea, la ley hizo que los hombres conocieran el pecado, el pueblo de Israel, porque tampoco conocieron la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la palabra nos muestra a nosotros la manera correcta. Por eso puede transformar nuestros pensamientos. Por eso puede transformar las actitudes de nuestro corazón cuando nosotros la recibimos con mansedumbre. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En Hebreos 4:3 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ya este verso usa la palabra como símbolo para hablar de Dios. Ya aquí la palabra está hablando desde Dios. ¿Ok? Esta expresión. ¿Por qué? Porque está mostrando y está personalizando la palabra, la está usando como símbolo. Y es porque la palabra de Dios y Dios mismo son inseparables, hermano. Cuando uno lee la palabra y la discierne y la entiende y la acepta, es como que si estuviéramos escuchando directamente a Dios y diciéndole, sí, voy a hacer lo que tú dices. Entonces, en este verso se usa la palabra como símbolo para hablar de Dios. Es necesario entender que Dios y su palabra son inseparables. Dios no puede negar su propia voluntad. Hablar de Dios es hablar de la palabra y viceversa, pues. Entonces, la palabra es identificada con las cualidades divinas. Penetra hasta lo profundo de la naturaleza humana. ¿Por qué cualidades divinas? Porque dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quién, de Dios, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la omnisciencia de Dios es un atributo que es reflejado en toda la palabra de Dios. Ya por el tiempo no leamos esto. Entonces, todas las cosas están desnudas, dice. Desvestidos significa expuestos al profundo escudriño de Dios y de su palabra, a su juicio continuo sobre nosotros. Por eso dice que la palabra que nosotros no podemos engañar a Dios. No hay manera que podamos engañar a Dios. La palabra nos da lo necesario para vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Por eso Apocalipsis 16:15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Y contra qué o qué es lo que nos va a señalar, nos va a mostrar el error, nos va a justificar? Con respecto a la palabra de Dios siempre. Todas las cosas están abiertas, dice. La palabra traquelizo significa agarrar por el cuello y retorcerlo. Cuando dice no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, es como que la palabra lo agarra uno por el cuello. Es el simbolismo que se está usando aquí en la palabra original
te retuerce de tal manera que te domina y no puedes moverte. Eso es lo que hace la palabra cuando nosotros la aceptamos, la creemos. Pues. Es poner el cuello y la garganta de una víctima para matarla. Implica que la víctima no tiene manera de evadir la muerte o el castigo. Eso es lo que pasa con la palabra. No hay manera de escapar del juicio divino, hermanos. Jeremías 11:20 dice, pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he puesto mi causa. Dios escudriña la mente y el corazón de los hombres. Entonces, para concluir, hermanos, entonces la palabra de Dios es viva y puede dar vida, es poderosa para transformar, es eficaz, o sea, eficiente para perfeccionar al hombre, penetra hasta partir el alma, el espíritu, nuestra conciencia, ¿verdad? Para transformarnos, es energizante, da nueva fuerza, tiene efecto regenerador, pues, espiritualmente hablando, expone los secretos más íntimos del hombre, pensamientos y emociones. La palabra de Dios nos expone tal como somos y puede llevarnos a ser tal como Dios quiere. La palabra como espada del espíritu da muerte al pecador para que ya no sirva al pecado. Muy bien, hermanos, ese es el tema que quise compartir con ustedes. Espero que nos pueda ayudar a comprender la profundidad y lo valiosa que es la palabra de Dios para todos nosotros, ¿ok? Y el valor que debemos siempre darle. Vamos a pedirle al hermano Carmelo Blanco si nos puede ayudar con la última oración, por favor. Manito Carmelo, ¿está por allí? Pareciera que no está el hermano Carmelo. Entonces vamos a pedirle, hermano Rogelio, ¿nos puede ayudar con la última oración? ¿Cómo no, hermano? Gracias. Inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios Sí, por la hermosa lección que nos ha traído el hermano y que ojalá la podamos poner, no solo oírla, sino ponerla por obra. Gracias, hermano, por la dedicación que le pone a todo y la claridad, porque verdaderamente hay veces que puede hablar uno muchas palabras que son en griego o en otro las perdemos después porque no nos acordamos. Por eso, muy agradecido de todo lo que hace usted, especialmente un día domingo, que quizá algunas personas estarán disfrutando del sol, si es que tienen, porque, por ejemplo, en este momento nosotros hace varios días que no tenemos sol. Gracias por todo, gracias al hermano Néstor también, que nos sigue para que no nos perdamos. Y gracias a todos los hermanos por haberse comunicado y haber escuchado esta hermosa lección y también tratar de cada día saber un poquito más de lo que significa la palabra. Por eso por ahí dicen que como que la boca es muy más destructora que a lo mejor que nuestro mismo cuerpo, porque con la boca nosotros a veces destruimos o hacemos tantas cosas que no deberíamos. Y eso es lo importante, que la apliquemos en lo bueno y no en lo malo. Muchas gracias, hermano, por todo. Bendigo su congregación, bendigo a los hermanos que están en, en contacto, pero también a las personas que no están en conexión. Eh, También que el Señor las bendiga, porque a Él no se le ha cortado la mano para bendecir a todo el que cree que Jesucristo es el Señor. Por eso Él entregó toda su sangre, su vida, para nuestra redención. Por eso muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Rogelio.
Hermano Néstor, tenemos alguna información ahí en Facebook. Sí, hermano. Buenas tardes a todas las hermanas y hermanos. Tenemos la visita del hermano José Tobías, Arnulfo Cárdenas, María Abaca, Carlos Sintra, Seila Soto, Neris Ávila, Jorge Goncalves. Y todas estas visitas estuvieron atentas a escuchar esta muy buena lección que nos trajo el hermano Mario. Así que los invitamos que pueden volver a escucharla si gustan en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí la pueden volver a escuchar. Eso, hermano Mario, no tenemos mensajes. Ok, muy bien. Gracias, hermano. Aquí tenemos un mensaje de la hermana Yolimar. Gracias por el estudio. Dios lo bendiga siempre. Usted también, mi hermana Yolimar, por acompañarnos. Hermano, Bueno, hermanos, digan, hermanito. no, me faltó uno, la hermana Julia Flores Navarro de Perú, Catacao. Ya, Bueno, ahí bienvenido. sí. Ok. ¿Algo que comentar, hermanos? ¿Algo que quieran aportar? ¿Alguna duda, hermano Néstor? Yo no sé, no, porque me tuve que parar, le conté que tenía que pararme un poquito así. Si citó el texto de Salmo 19, hermano, de las cualidades, yo le pongo las cualidades, las virtudes de la palabra. En el verso 7, ¿se lo puedo leer? Sí, cómo no, hermano. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. También creo que aplica, ¿no? En cuanto Sí, a la espada del Espíritu, hermano. claro, igual. Sí, está diciendo prácticamente lo mismo, Sí, con más o menos palabras. No, está bien, gracias por el aporte. Sí, hermano, el Salmo 119 lo que tiene es que es interesante. David hace muchas comparaciones y descripciones de la palabra. Lo único es que, bueno, es bastante largo, pues yo creo que da como para 2 o 3 estudios. sí. Nada más que yo leía del 7 al 11, porque siempre lo tengo todo muy marcado, me llama la atención todas las formas como describe a la palabra de Dios y los efectos que tiene, ¿ya? Y, y la propiedad de la palabra, aparte, o sea, es fiel la palabra es pura, la palabra es limpia y cosas así tan interesantes de resaltar. Pues sí, el mensaje es básicamente que la palabra lo es todo para nosotros. Nosotros conocemos a Dios, hemos oído de Dios por la palabra, hemos conocido de Cristo por la palabra, sabemos que tenemos salvación por medio de Cristo porque nos lo dice la palabra. Entonces, nunca descuidemos la palabra de Dios, ni la Amén. descuidemos para no estudiar o para malinterpretarla o para dejarnos engañar fácilmente por otras doctrinas que puedan haber en el mundo. Pero la palabra es vital para nosotros. Correcto. ¿Alguien más quiere decir algo? Parece que no. Es que lo dijo todo usted, hermano. ¿Mm? Lo dijo todo usted Mm. en la lección. Bueno, vamos a despedirnos, hermanos, hermanas. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga, cuídense y que tengan una excelente semana. Bendiciones para todos. Gracias, hermanito Mario y hermanito Quiero, Ana hermano, Caridad. ¿me ¿Mm? permiten un poquito? Sí, Hay dígame. una Gracias. lección a las 7 de la tarde, o sea, creo son las 5, ¿ya? Sí, en 2 horas más en esta misma plataforma. Bueno, ya escucharon, Sí, hermanito. el hermano Sergio Pino la va a presentar ahí con otros hermanos y todo eso. En esta Qué misma bueno. plataforma. Los que quieran entrar a las 7 de la tarde, hora de Chile, y ahí en la misma invitación están los horarios de los otros países. Perfecto. Gracias, hermanito. Que Que Gracias. Dios les nada, pues. bendiga.
Dios les Señor bendiga. bendiga, hermanito. Tengan buena tarde, hermano. Muchas Bienvenida. gracias. Bienvenida, cuídense. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Gracias. Bendiciones, que Gracias, estén gracias. bien. Un abrazo. Chao, chao. Cuídense, que Feliz estén bien. tarde. Lo Chao, mismo. hermana Caridad. Chao. Chao, hermanita Caridad. Me convida a pelo. A todas, bye. Que estén bien. Hermana Elizabeth. Gracias, Saludos a su mamá, hermana bye. Caridad. Que estén bien, hermanas, hermanos. No nos queremos ir. ¿Quieren más? Vamos a quedar aquí las 2 horas esperando que hablen al plataforma. Que se Ah, alargue el bueno, discurso. se quedan conversando con el hermano Néstor. Ok. Mientras el hermano Mario va a buscar algo para cenar. Sí, sí, yo voy. No me van a ver más en la Sí. plataforma, pero después regreso. Ok. Pero con comida. Va a ratonear la cocina. Feliz tarde. Feliz Igual, noche. hermano.